Inmus 5/10. ¿Qué dice este PPC, muchachos? Voy a mirar si da. Que está muy cercano. Ese es el término. PPC muy cercano. Cuando yo pienso o cuando yo veo un PPC muy cercano, puedo pensar en dos cosas: exceso de convergencia o insuficiencia de divergencia. Ok. En cover 3, visión lejana ortofónica y en visión próxima una EXO de 2. Para evaluarlo en contraste con los valores de referencia, yo podría decir que en visión lejana el que sea ortofónico está maravilloso y en visión cercana una EXO de 2 es muy pequeñito. En teoría, yo eso no lo vería como una alteración. Reservas funcionales positivas, o sea, las de convergencia. Hola, reportó emborronamiento en 6. ¿Qué significa que reporte emborronamiento en 6? Que hasta ahí la acomodación. Es que no veo. Sí, ya sé como por acá, mira aquí. Ok. Cuando vemos el dato, emergencias funcionales positivas 6, 10 y 6, estamos entendiendo que este primer dato es el dato del desbordamiento. ¿Qué significa allí? Que el paciente cuando venía haciendo convergencia estaba utilizando la convergencia tónica, proximal, fusional y acomodativa. En el momento en el que reporta visión borrosa, que son 6 prismas, ahí me dice la acomodativa, hasta aquí los dejo y ustedes siguen. ¿Quiénes siguen? Fusional, proximal y tónica. ¿Listo? Es decir, que aquí ya nos está diciendo que hay algo de pronto que tenga un componente acomodativo que nos interesa. Un componente acomodativo en asociación con la convergencia. ¿Sí? Ok. 10, momento de ruptura y 6 de recuperación. Digamos que entre 10 y 6, el tiempo en el que se demora en recuperar está bien. 4 dioptrías, pero las reservas están muy bajitas. Porque cuando estamos buscando los valores de normalidad, decimos que las reservas funcionales positivas en lejos deberían ser más o menos como de 20, ¿no? Ok. Las negativas en lejos, 4 y 2, muy bajitas. Si bien alcanzan a ser la mitad de las positivas, y yo podría decir, hay un equilibrio, ¿sí? Porque decíamos que las negativas deberían ser al menos la mitad de las positivas, ¿sí? Siguen siendo muy bajitas sus valores. Si yo contrastara según el criterio de Shear las reservas positivas con la EXO con la ortoforia que la presenta de lejos, puedo decir que son unas reservas suficientes. Listo. Relación ACA, 1 de 4, quiere decir que la ACA está normal. Porque los rangos son de 4 a 6. ¿Sí? Está en rangos, pero es un paciente joven que está con rangos, pero dentro de los datos más bajitos. ARN más 1,50 y ARP menos 1,25. Entendemos que los rangos más o menos son entre 1,75, ¿sí? Y 2,50 para el dato positivo y 3,25 para el negativo. ¿Qué significa la ARP y la ARN? La capacidad que yo tengo de acomodar o de relajar, sosteniendo la emergencia estable, es decir, que este dato les está hablando de esa relación acomodación-convergencia. Así que cuando es un dato bajito les está diciendo, él puede tener monocularmente una amplitud de acomodación muy buena, pero binocularmente esa relación no funciona tan bien. Este dato me podría explicar el síntoma que el paciente refiere, que es que después de 20 minutos de lectura ve borroso. Quiere decir, él podría estar leyendo, haciendo convergencia con la mínima reserva que tiene, ¿sí? Y actuando con su acomodación, pero como tiene una ARN y una ARP bajitos, es decir, los dos elementos, acomodación y vivencia, no trabajan a la par, ¿sí? Por eso es que después de 20 minutos los dos se agotan y se caen, ¿cierto? Listo. Amplitud de acomodación 11 y 11. ¿Cuánto es lo normal para este paciente? Tiene 16 años. Mínimos 11, hasta la mínima. Y flexibilidad de 11 ciclos, ¿qué decir? Tiene buena posibilidad de cambio de
lejos y cerca, o de enfoque y desenfoque, pero la amplitud de acomodación está sobre la mínima. Entonces, aquí podemos analizar varias cosas. Creería yo que si bien el paciente puede estar con una exo básica, porque las básicas dicen que la acomodación, cuando ustedes miran las básicas, ustedes se paran en el cuadro y buscan alteraciones exofóricas, en ese cuadrito dice que podrían estar iguales, la ponen lejos y en cerca. Aquí no están iguales, pero hay una diferencia de 2 dioptrías prismáticas, esto es casi igual. Es decir, son muy similares, ¿sí? Pero además de eso dice que la AK es normal. Pues podría yo pensar que este paciente, por tener una AK normal, una diferencia muy pequeña entre el estado motor en lejos y en cerca, podría decir que es una básica, ¿sí? ¿Qué dice la básica con respecto a la ARN y a la ARP? Reducidos. Ok, ¿entienden cómo yo cuadro el caso clínico en este paciente? Y que por tener ARP y ARN reducidos puedo decir que es una exofobia tipo básica. ¿Sí? Ok. Además de eso, pues pueden interpretar algo con respecto a la acomodación. Si bien está dentro de los rangos de normalidad por lo que les da según Hofstadter, que les da sobre la mínima, pues yo en un paciente de 16 años yo no puedo medirlo con el mínimo. Yo espero al menos que el paciente esté rayando sobre la media. Si me está rayando sobre la mínima, ¿qué significa esto? Que este paciente a largo plazo puede terminar con una hipoacomodación, ¿sí? Y si me hace una hipoacomodación, como tiene una relación acá normal, puede pasarme de una exoforia básica a una insuficiencia. Entonces, ese sería el análisis. ¿Qué dice la básica que hay que hacer con el paciente? ¿Cuál es el manejo, la conducta? Ok, aquí prescripción prismática no. ¿Por qué no hay que prescribir con prismas? Porque el paciente no tiene visión doble. ¿Para qué vamos a poner prismas si el paciente no tiene visión doble? Entonces no, más bien vamos a hacer terapia visual. La pregunta, en terapia visual no les voy a preguntar qué cosas hacer, pero sobre qué se van a enfatizar. ¿Sobre qué dato? ¿Qué van a mejorar en terapia visual? La amplitud de acomodación la van a subir. Ok, muy bien. Y pregunto algo. Aquí empecemos con el análisis. Si el paciente tiene una AK de 4, podríamos decir que es una AK normal y yo podría usar, al fortalecer sobre la amplitud de acomodación, como estoy arrastrando acomodación de plano, estoy también trabajando la vergencia. Es decir, que yo puedo trabajar las dos cosas al tiempo. Si yo estimulo acomodación, también estaré estimulando convergencia, porque el paciente tiene una buena relación acá. Cuando el AK es bajo y tengo que estimular las dos cosas, me toca hacerlo de manera individual, sí, porque no hay una buena relación. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Entonces, en este caso, podríamos hacer un ejercicio netamente binocular. Me explico otra vez. Si este paciente tuviera un problema acomodativo de una hipoacomodación y el resto de los datos están normales y yo no quiero, por ejemplo, que las reservas funcionales estén muy bien y yo no quiero comprometer las reservas funcionales, a mí me toca trabajar la acomodación individual. Estimulo acomodación aquí y estimulo acomodación. No lo puedo hacer binocular porque si tiene una AK normal, al trabajar acomodación, también estimulo convergencia. Y si tiene unos valores de convergencia altos, yo los puedo subir más y puedo dañar ese equilibrio. Si me hago entender, entonces, el AK le sirve a ustedes para tomar decisiones. Cuando el AK es bajo, ya saben que están como aislados. Acomodación y convergencia, ¿sí? Tocará trabajarlos juntos. Pero cuando el AK es alto, yo puedo usarlo como beneficio, es decir, si trabajo acomodación, estimulo convergencia, muy bien. O si relajo acomodación, relajo convergencia, muy bien. Pero también puedo empeorar la situación. Si el paciente solo tuviera un problema acomodativo, pero las convergencias están mal, si tiene un AK alto, yo mejor lo manejo de manera individual. Hagamos otro ejercicio.
La mayoría son Me preguntan que cómo se hacen las reservas o emergencias funcionales, se puede llamar de las dos. Reservas o emergencias funcionales positivas y negativas. Positivas habla de convergencia. Para estimular convergencia pongo prisma base externa. Negativas habla de divergencia y para estimular divergencia pongo prisma base interna. Lo que voy a hacer es que pongo un objeto real. Si lo voy a hacer a 40 centímetros, entonces el cubo. Si lo voy a hacer de lejos, pues pongo la violeta del ortotipo, ¿sí? Y empiezo a aumentar prisma. Primero, cuando vamos a medir las dos, tengo que medir primero base interna, o sea, las de divergencia. Empiezo a poner prisma base interna, aumentando paulatinamente hasta el momento en que el paciente reporte. Visión borrosa si reporta. Si no reporta, igual siga hasta que el reporte de diplopia. Acuérdense que el paciente puede no reportar diplopia. El paciente puede simplemente tener un ojo por allá y usted darse cuenta porque se nota la ruptura de la binocularidad. Una vez usted identifique que rompió binocularidad, se devuelve disminuyendo la cantidad de prismas hasta que vuelva a funcionar. Permita que su paciente parpadee, porque eso es como una manera de compensar la recuperación. Listo. Tomas el dato de ruptura y recuperación. ¿Cuál es la recomendación? Que sea con corrección, ¿sí? Y que además de eso, yo no interrumpa el examen, es decir, aumento, rompió, me dio tanto y vuelve y como no. Tiene que ser en el mismo momento, porque al quitar el prisma, el paciente vuelve a recuperar la binocularidad. Igual con convergencia. Prismas base externa, voy subiendo hasta el momento de visión borrosa, ruptura y recuperación. Recuerden que el dato de visión borrosa no siempre lo reportan. Cuando no lo reportan, ¿qué significa? Que cuando rompió, también se rompió la acomodación. ¿Qué significa eso? Que venían los dos punticos, o bueno, los cuatro punticos, que es la tónica, fusional, proximal y acomodativa. Cuando se reporta visión borrosa antes de la ruptura, quiere decir que hasta ahí los acompañó la acomodativa y los demás siguen hasta que ya se rompe el binocularidad. El cambio de prisma se hace con la misma velocidad con la que ustedes hacen push-ups. Despacio, permitiendo que el sistema vaya compensando. Se supone que porque tiene si una no, si usted lo hace muy rápido, puede Yo creo remontar la visión. que ya se pasa la repetición de las reservas funcionales negativas, emisión próxima, pero ahí solamente me están dando lejos. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? Claro. A veces se las pueden dar así, a veces delgado. Tú analízalo con los datos que tienes. Okay. Porque puedes que tengas la reserva de los usos de cerca y que de cerca te están dando las de cerca, pero necesitarías las de lejos. Okay. ¿Cómo se saca el ACA? Ustedes tienen dos fórmulas. Una fórmula que es la del método calculado, que es también el método de las heteroforias. ¿Qué elementos contiene esa fórmula? Distancia pupilar, foria de lejos, foria de cerca y distancia de trabajo. Entonces, básicamente esa información, ese ACA que sale de allí, les va a servir a ustedes para trabajar, para conocer la relación ACA en condiciones convencionales, ¿sí? O sea, como el paciente viejo. Cuando yo uso la relación, el ACA según el método del gradiente, ¿qué elementos tiene el ACA del método del gradiente? Tiene foria inducida, foria habitual y lente estímulo. Es decir, que aquí puedo evaluar la variación que tiene la foria al yo poner un lente. ¿Cuándo la utilizo? Cuando voy a tomar la decisión de qué tanto puedo corregir en el paciente y qué modificaciones puedo yo generar a niveles del estado motor. Por ejemplo, que yo venga sin gafas, usted me vaya a poner una miopía de -3 porque venía viendo borroso lejos, pero usted no sepa que al ponerme ese -3, yo cómo me voy a sentir. Puede ser que vea muy bonito, pero en esa relación acomodación, convergencia, reservas funcionales y todo lo demás, ya no esté tan bueno. Entonces el paciente que dice, yo me las pongo, veo maravilloso, pero me duele la cabeza, me canso y todo lo demás, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, yo uso cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí? ¿Me recuerdan, por favor, cómo es la fórmula del método de las heteroforias? En distancia pupilar, más foria de cerca, menos foria de lejos sobre distancia de trabajo.
Entonces haces primero esta operación y luego la sumas con esta. Recuerden que la distancia de trabajo la estoy hablando en centímetros. Así que la distancia pupilar la tengo que convertir en centímetros. No me trabajen en dos unidades diferentes. ¿Listo? Ok. Ya lo demás es que usted aplique la fórmula y con la fórmula le va a dar un dato. Ese dato es el que usted va a interpretar así. Por cada dioptría de acomodación converge el dato que le dio. 4, 5, 6. ¿Se han dado cuenta que en las fórmulas que ustedes han sacado por el método calculado les da casi 6? 680. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la demanda de convergencia. Y esa demanda obedece a la distancia de pupilar. Entre menos distancia pupilar tenga, menos convergencia tengo que hacer. Entre más distancia pupilar tenga, más convergencia tengo que hacer. Okay. Vamos con esto. Paciente de 17 años, estudiante, refiere visión borrosa y astenopia después de 15 minutos de lectura. Solo aguanta 15 minutos para leer, ¿sí? Se cansa, astenopia, y tiene visión borrosa. Es decir, yo con estos dos síntomas puedo interpretar dos problemas, acomodativo y divergencial, ¿cierto? Vamos a ver. Agudeza visual sin corrección en lejos y en cerca, 0, 0. PPC con objeto real y luz, 7.5 sobre 10. ¿Qué significa 7.5 sobre 10? Que está como... ¿De cuánto es lo normal con PPC? ¿Con objeto real? 7 a 10. Es decir, que si lo voy a medir con objeto real está bien, pero con luz está muy cercano. Listo. ¿Eso qué me dice? Puede tener un exceso de convergencia, ok, pero solo si lo pensamos desde el PPC con luz. Muy bien. Cover 3, en visión lejana, ortoforia, y en visión próxima, una endo de 2. ¿Las endos se pueden considerar fisiológicas? No. Es decir, que ya tengo que revisar y prestar atención a este datito, a la endoforia de 2. ¿Qué significa que en cerca tenga una endoforia? ¿Qué podría pensar usted? Un exceso de convergencia, ¿cierto? Que se le está yendo como la mano en la convergencia. Listo. La fórmula que usa es un más 0,50 en ambos ojos. En lejos las reservas fusionales positivas están de 18,10, negativas de 7,4. En cerca 17,10 las de positivas y negativas 20,12. Por favor, ¿cuál es el dato que ustedes ven como que no cuadra y entonces las las reservas negativas de lejos y las de cerca no les llaman la atención? Acuérdense que las reservas funcionales de convergencia deberían ser más altas que las de divergencia. Y aquí están más altas las de divergencia que las de convergencia, y estas están, están más altas, pero además de eso están más altas que los datos de normalidad. Cuando yo tengo un dato de reservas funcionales negativas, o sea, de divergencia, más altos, ¿qué significa? ¿Qué puede ser? Un exceso de divergencia. Podría hacerlo. Ok, relación acá con el método del gradiente 6. Por cada dioptría de acomodación converge 6. Listo. ARN más 250. ¿Cómo está para esa paciente de 16 años, 17 años? Normal, ¿cierto? Está en rango, que está muy bien, está con el otro. Y la ALP menos 1. Baja. ¿Qué significa la ALP? Capacidad que tengo de activar acomodación sosteniendo mi divergencia estable, es decir, está teniendo dificultades para acomodar a pesar de sostener su divergencia. Pero si relaja bien. Si relaja bien, pero para acomodar le cuesta. Amplitud de acomodación 7 y 7. ¿Cuánto debería tener una persona de 17 años? La
La mínima. Al menos La mínima es 10. 17 años. La mínima es 10.75. La mínima es 10, es decir que está muy bajita. ¿Esto qué les dice? Hipoacomodación. Hipoacomodación. Responde al síntoma de la paciente. Sí. Después de 15 minutos de lectura ve borroso. Entonces, el dato que más nos preocupa es que hay una hipoacomodación. Listo. Y flexibilidad acomodativa, 0 ciclos por minuto y tiene dificultad con el lente negativo. Era lo mismo. Confirmamos entonces la hipoacomodación No activa la y que además de eso no tiene ninguna La flexibilidad activo, acomodativa. pero O sea, la no activa podemos pero no tener. dificulta. Hipoacomodación más inflexibilidad acomodativa. Ok, si vamos a aplicar el criterio de Shear, que este es el dato que también nos preocupa, ¿podrían ustedes decir si esa endoforia está compensada con la emergencia? Sí. ¿Con qué emergencia la contrastan? Con las negativas de cerca. Con las negativas de cerca. Entonces, las negativas de cerca, ¿sí? Son de 20, tiene 2, es decir, que está supremamente bien. Ok. ¿Qué puede estar pasando aquí? Fíjense que el paciente tiene una hipoacomodación. Es como yo tener mis piernas, bueno, las tengo así, flojitas, sin hacer ejercicio, no hago ejercicio casi para subir hasta el 6º piso. En el tercero ya voy con las piernas que se me revientan del dolor. No tengo la suficiente reserva muscular para soportar esa subida. Pero si, por ejemplo, este muchacho es atlético y corre y todo lo demás, llega al 6º piso relajado, ¿sí? Ni agitado siquiera. ¿Quién tiene que hacer más esfuerzo para subir al 6º piso? ¿Cierto? Ok. Entonces, si yo tengo una hipoacomodación, tendré que hacer más esfuerzo para acomodar que cualquier otra persona hasta distancia de trabajo. Ahora, si hace más esfuerzo para acomodar y tiene una relación acá grande, amplia, ¿qué significa? Que como se esfuerza tanto para acomodar, arrastra la convergencia. Y si arrastra la convergencia, ¿será que con este dato esta endoforia de 2 me está mostrando que es la consecuencia del sobreesfuerzo acomodativo que tiene que hacer? Sí. Miren que aquí son cositas que uno las ve, las tiende a ver aisladas, pero podrían estar muy relacionadas. Dame un segundito. Y miren que las reservas funcionales positivas no están altas. Es decir, yo no podría pensar en un exceso acomodativo o un exceso de convergencia con las reservas, pero sí por el sobreesfuerzo. Señor. Profe, yo le iba a preguntar algo referente a eso. Sí. Por ejemplo, al comienzo uno no se puede fijar solamente en el PPC. O sea, si da un PPC cercano, yo no me puedo quedar solamente que hay un exceso, sino que también tengo que mirar el AK. Claro. O sea, si el AK ya da abajo, pienso en insuficiencia. Ajá. Y alto, exceso. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, la conclusión acá es la siguiente. Vamos a mirar en el cuadro las forias tipo endo. ¿Qué condición? ¿Tiene una endo en cerca y en lejos nada? ¿O más bajita? De los cuadros. ¿Tiene que? Una endo en cerca y en lejos puede ser ortofórica o más bajita. Exceso de convergencia. Ella estaba hablando de la sexo. O sea, sí, pero no puede ¿Qué les da? Exceso Exceso de convergencia. ¿Qué quiere decir, muchachos? Aquí el problema es hipoacomodación, ¿cierto? El diagnóstico más grande es hipoacomodación. El bonche es que como tiene una hipoacomodación, se sobreesfuerza para converger y por su baja alto está haciendo un exceso de convergencia. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo se siente? ¿Quién está perdido? Vamos bien. Vamos bien.